fuerte: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, para que anuncien las virtudes de aquel que los... ¿qué? ¿Los qué? Los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mas vosotros sois sacerdocio, linaje escogido, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces Israel ya pudo tener un propósito como nación, y tú tienes un propósito también, pero Dios necesita sacarte de donde estás, y lo va a hacer. Él te va a fortalecer, no temas, y te va a instruir, te va a hacer conocer qué es lo que Él desea. Y cuando tú sabes que lo que Él desea es bueno, no me queda otra cosa más que quedarme con ella. Luego una pregunta: ¿cuánto fue la última vez que tomó algunos medicamentos para la reducción de peso? ¿O qué cosa le funcionó bien para sus propósitos que se casó con ella? Esta ilustración es más clara. ¿Te has dado cuenta la clase de jabón con la cual lavas tu ropa? Hiciste una lección después de haber usado años que no te resultaron. Dijiste que nada más resultado. ¿Te has dado cuenta por qué compras tal o cual mercado algunas cosas de tu canasta básica o de tu alacena? Porque dices: aquí encuentro calidad y me dan mejor precio. Siempre hacemos una elección, y Dios quiere que tú y yo hagamos una elección, y que podamos entender que Él es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Y una vez que estamos convencidos de ello, entonces yo puedo anunciar que el Dios que me está favoreciendo es el Dios que también te puede favorecer a ti. No hay santidad en ningún hombre cuando el hombre no conoce cuál es la voluntad para la vida del hombre. No hay santidad, por más abstemio que sea. Y Dios va a respaldar a las personas que conocen su proyecto de vida. Dios va a respaldar a las personas que conocen qué es lo que desea, a pesar de que su carácter aún no se ha forjado. Te hablo de 3 personas rápidamente. Moisés fue llamado para ser libertador del pueblo de Israel, pero era asesino. David fue llamado para ser rey de Israel y fue un gran hombre, mas sin embargo tuvo muchas chicas, era de ojo libre. Pero ninguna de estas cosas, Dios alegre, ¿no? Ninguna de estas cosas detuvieron el plan de Dios en sus vidas. Pablo, un gran religioso, que consentía en la muerte de todos aquellos que no pensaban como él, o que no creían como él. Y cuando se confrontó con Dios, cuando fue separado por Dios a través de Cristo Jesús, entendió cuál era el plan y dijo: ahora sí cambio y me caso con tu proyecto. Y Dios está buscando de esta clase de personas que se casen con el proyecto de bienestar a las futuras generaciones. Dios te va a respaldar si tú estás convencido de que tienes que bendecir la vida de tus hijos. Dios te va a respaldar si estás convencido que le tienes que hacer bien a tu prójimo, sea tu esposo, tu esposa, tus hermanos, tus vecinos. Dios te va a respaldar en todo lo que tú hagas cuando levantes la bandera, el estandarte de bondad hacia un mundo que no conoce a Dios. Quiero poner entonces la primera parte de la santidad y decirte que todos somos llamados a la santidad. No la abstención, a la santidad, a manifestar todo el carácter de Dios. Porque entonces la clave del carácter de Dios se encuentra en esto: Dios no se puede contradecir. Él creó el universo y la humanidad con el propósito de hacerles bien y hacerles ver cómo era de amoroso, de misericordioso, mostrarles que los
planes de Él son de una excelsa sabiduría. Y nada va a coartar este propósito en Dios. Que Dios te bendiga. Espero que esta pequeña enseñanza de la santidad contribuya para que tomes libertad en Dios y te acerques a Él. Estés como estés. Estés viviendo la vida que estés viviendo. Dios no te va a detener. No es cierto lo que la religión te dice, que para acercarse a Dios hay que ser santo. No se puede ser santo si no conocen primero qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Dios desea. Y después de eso, entonces, yo decido no hacer las cosas que antes hacía, porque esas cosas que yo antes hacía, lo único que generaron en mi vida fueron tristezas y fracasos. ¿Estamos? ¿Por qué no inclinas tu rostro por la por favor? Y le dices, Padre, es probable que yo no te conozca, pero es probable que también yo empiece apenas a conocer tu voluntad. Y quiero entender, Señor, que esa voluntad es lo mejor que nos puede pasar a los humanos. Conocer tu voluntad, Señor, y el deseo que tú tienes para mi vida, es entender que tú tienes planes de bien para mí, de prosperidad y planes de esperanza. ¿Qué es lo que necesitamos en esta tierra, Señor? Conocerte. Promover tu santidad, promover, Señor, tu carácter. Promover tu propósito en una sociedad que se descompone y que vaga sin luz y sin esperanza. Gracias, Padre, porque en Cristo Jesús tenemos un modelo al cual seguir. Alguien que pudo asimilar totalmente toda tu voluntad y la puso en práctica en su vida y en la vida de los demás. Ahora sabemos, Padre, que tú no te puedes negar hacia nosotros, porque sería ir en contra de tus propios planes. Ahora sabemos, Señor, que muy a pesar de que lo único que merecemos es tu ira paseada sobre nosotros, aún tú decides hacernos el bien. Porque de tu boca ha salido un juramento de hacernos el bien. Ojalá, Padre, no sea yo alguien que colme tu paciencia y me cortes de esta tierra. Ojalá, Señor, que puedas tener paciencia en mi vida de desobediencia y desordenada. Y te prometemos, Padre, cambiar. Prometemos, Padre, ser ese linaje escogido que anuncie cada una de las virtudes de Cristo Jesús a aquellos que no le conocen. Ayúdanos, Padre, a poder enderezar la nave, a poder enderezar nuestras vidas, a poder entender que si depositamos en ti la confianza, eres capaz de ayudarnos a salir de nuestros problemas. Gracias porque a pesar de no conocerte, tú quieres fortalecernos y queremos agarrarnos de esta promesa, Padre. Fortalece las esperanzas para no maldecirte. Fortalece, Padre, nuestras esperanzas para que no pensemos mal de ti. Fortalece las esperanzas porque entonces, Padre, estaríamos culpándote de todo lo que nos pasa cuando los culpables somos nosotros mismos. Ayúdanos siempre.